Señor, creo en tu palabra y quiero acercarme a ella con plena confianza, dejando que ella limpie, purifique mi corazón, mi mente, de todo pensamiento humano, de toda influencia del maligno. Señor, que tu palabra, que es una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero, disipe toda tiniebla del error, del engaño, de la falsedad que hay en mi mente y en el mundo. Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿Otro? ¿Quién? ¿Dónde está? Johnny. ¿Quién es usted? Venga, pues. Hemos quedado en Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. 4. Si Jesús no estaba echando broma, si Jesús estaba hablando en serio, si Jesús es el camino, la verdad y la vida y no miente, entonces esta palabra de Dios es importantísima para todos, pero más aún todavía para los sacerdotes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo mismo, que es Dios, para enseñarnos a nosotros a creer en la palabra de Dios, dice, está escrito. O sea, que si está en la palabra de Dios, yo debo doblegarme y debo creerlo a ciegas. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Que aunque no lo entienda, que aunque me parezca que no es así, pero si ahí está escrito, y si Dios lo dice, mande, Señor, lo que tú digas. A mí me parece que no debería ser así, me parece a mí, pero yo soy un simple mortal y me puedo equivocar. Entonces, lo que tú digas, yo lo acepto. Está escrito. Y ahí ha de estar la base de nuestra fe. Está escrito. Así como un día que estaba haciendo una obra de teatro, busqué a la gente de la calle, no busqué gente de la iglesia, sino gente de la calle para hacer una obra de teatro. Y los más malos del pueblo los puse de soldados romanos, soldados. Y me busqué un muchacho, por cierto era familia, un primo, y le tocó el puesto de Pilato. Y le enseñé lo que tenía que decir a todos, a cada uno, el papel que tenía que decir, lo que tenía que hacer y decir. Y él me dijo, ya está todo listo, ya me sé de memoria todo. Estoy muy contento porque ya me lo aprendí. Bueno, está bien. Y nos fuimos a la obra. Y sí, se reunieron como 3,000 personas de todos los pueblos a la obra, La Pasión en vivo. Y cuando llegó el momento, mandan a Jesús ante Pilato, llega Pilato, y yo me escondía a la parte de atrás para ayudarles a ellos. Cuando él sale, se le olvidó lo que tenía que decir. Y me miraba y me decía, yo le decía, dale. Se paró muy serio, dijo, lo escrito, escrito está. Bueno, ya habló Pilato, se lo llevaron a Jesús, lo llevan a Herodes, Herodes se lo vuelve a Pilato y vuelve otra vez ante Pilato. Lo escrito, escrito está. Lo único que se aprendió. Pero si nosotros, sacerdotes, nos aprendiéramos lo único que él se aprendió y lo tuviésemos como lema para nuestra vida, lo escrito, escrito está. Entonces podríamos decir
que somos verdaderos ministros de Cristo, auténticos discípulos de Cristo. El mismo Jesucristo dijo, está escrito. O sea, lo escrito está, se respeta, se tiene que cumplir, para eso se escribió. No solo de pan vive el sacerdote, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si eso está escrito, ¿quién me puede explicar cómo es que ahora, en pleno siglo XXI, los sacerdotes viven solo de pan? O algunos sacerdotes. Que alguien me explique cómo es que algunos obispos viven solo de pan y no de la palabra de Dios. Esa es la crisis más grande que está pasando en la iglesia. La iglesia no tiene crisis económica. La iglesia tiene crisis de fe. ¿Y la fe de dónde viene? De la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios brilla por su ausencia. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién le ha creído sus palabras? ¿Quién ha hecho caso a su palabra? Comenzando por nosotros, nos hemos hecho los sordos. No vivimos de la palabra de Dios. Qué triste. No nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuándo Jesucristo dijo eso? Si quiere, comencemos desde el versículo 1. 4:1. Aquí Jesucristo nos está mostrando a ustedes y a mí una lección más fantástica, maravillosa, que la vamos a encontrar todos los días, las tentaciones. Y Jesucristo nos va a decir cómo se vence la tentación. Y ustedes, si quieren, pongan la lupa, aquí está la lupita, y van a descubrir que la tentación se vence haciendo memoria, recordatorio de la palabra de Dios. Así venció Jesucristo la tentación. Y así ustedes y yo vamos a vencer la tentación. Porque la tentación siempre será hacer lo que a mí me parece o lo que me digan los otros. ¿Y cómo se vence la tentación? Recordando, escrito está. Ya no es lo que piense yo, ni lo que piensen los demás, sino lo que está escrito. Así se vence la tentación. Y hago la voluntad de Dios. Escuchen. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto. Queridos sacerdotes, hermanos, en este ministerio que Dios nos ha dado, si Jesucristo fue llevado al desierto y pasó por el desierto, ninguno de ustedes ni yo nos vamos a salvar de esa. Tenemos que llegar al desierto. Unos a temprana edad, otros a mediana edad, otros ya a lo mejor cuando estén viejos, pero tenemos obligatoriamente que pasar por ahí, por el desierto. Por algo está escrito. Ojo, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es un querer de Dios. ¿Por qué es un querer de Dios? Porque es en el desierto donde se prueba la fe. Es donde se mira quién vive de fe y quién no. Porque la fe es fácil tenerla cuando no estamos en el desierto. Ahí sí está fácil. Pero donde se prueba como el oro en el crisol la fe es cuando estamos en el desierto para ver quién es capaz de vivir de fe en medio del desierto. Pero el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos esa experiencia. Porque el Espíritu Santo es como un entrenador, confía en su pupilo. Y dice, yo ya lo enseñé, yo ya lo preparé, ahora tráiganme al diablo si quiere, tráiganmelo que aquí tengo mi pupilo. Y dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tengo mi pupilo. Que venga el mismo Satanás si quiere. Yo ya lo preparé. Este es mi pupilo apuesto a él. Y Jesucristo nos va a decir que ningún pupilo del Espíritu Santo puede vencer al diablo si no es con la palabra.
si no hace eco de la palabra, si no trae a su memoria la palabra, si no tiene como lema lo escrito, escrito está. Está escrito. Ahí está el secreto. No es que no lo sepamos, es que no lo creemos. ¿De qué se trata? De hacer un ejercicio de fe, comenzar a creerlo. El Espíritu Santo nos va a llevar al desierto. Y ustedes saben lo que es desierto: sequedad, soledad, abandono de todo mundo. Hasta el obispo lo va a abandonar. Hasta los hermanos sacerdotes más allegados. Hasta los mismos de su familia. Es un desierto, es un abandono, es una soledad. Ahí tenemos que pasar. El pueblo de Israel pasó por el desierto. Los profetas pasaron por el desierto. Cristo pasó por el desierto. Juan predicaba en el desierto. Bárbaro. ¿Qué pasó? A mí me gustaría predicar en todas partes menos en el desierto. ¿Quién me va a escuchar allá? Pero él predicaba en el desierto. Y Jesús pasó por el desierto. Fue tentado por el diablo en el desierto. Pero aquí está el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vamos a seguir los pasos de Jesús? Sí, por ahí tenemos que pasar. Usted y yo somos otro Cristo. Usted y yo somos, diríamos, para el mundo el representante de Cristo. Pues tenemos que pasar por donde pasó Cristo, vivir como Cristo. Y Cristo pasó por ahí. Usted no se escapa. Sacerdote, ¿está preparado para eso? Puede ser que ya pasó un desierto en su fe, una crisis sacerdotal. Llámela como usted quiera, una noche oscura que hablan los santos. ¿Cómo la pasó? ¿O cómo está preparado para enfrentar esa situación? Le va a llegar. Quiera o no quiera, le va a llegar. ¿Qué está haciendo? Solo debemos prepararnos antes de ir al desierto, meter la palabra de Dios aquí y meterla aquí, para cuando esté en el desierto, vivir no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Está escrito, está escrito. Y por la fe en lo que está escrito, me mantengo, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no guste nada, aunque todo me dé en la espalda, aunque el mundo se me venga al revés, aunque sienta que me hicieron brujería, como que la brujería como que sí existe. Yo creo que fue la vieja esa, la vecina que le caí mal. No. Tenemos que pasar por ahí. Y cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, claro está, para ser tentado por el diablo, ahí está claro. Ahí es donde el diablo se aprovecha. Pero ahí es donde el Espíritu Santo dice, cuento con mi pupilo. Y ahí es donde vale la pena haber leído la Sagrada Escritura. Ahí es donde vale la pena haber creído en la Sagrada Escritura. Porque puedo caminar de fe en fe. Porque el justo vive de fe en fe. Escuche. Entonces Jesús fue llevado por el diablo al desierto, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, estaba preparado, ¿no? El desierto no lo agarró con los brazos cruzados. Lo agarró preparado con la palabra, preparado con la oración y preparado con el ayuno. Así se preparó Cristo, por eso venció. A nosotros nos agarra sin oración porque no tenemos el hábito de orar. Sin la palabra de Dios porque no la leemos. Y el ayuno, peor todavía. Eso ya pasó de moda. Eso no es locura, no. Que ayune todo el mundo. Pero un cura ayunar, yo creo que todavía no ha nacido. O si ha nacido, está por allá escondido. Sigue. sintió hambre. ¿Y qué es sentir hambre? Deseo, necesidad de. Y casi, o sea, sentir hambre es que si no lo hago me muero. Llámese como se llame la tentación. Póngale nombre. Si les gustan las mujeres, póngale nombre. Si les gustan los hombres, ojalá y no sea así entre ustedes, póngale nombre.
Le gusta lo que le guste. ¿El licor? ¿El dinero? ¿Qué? Sin embargo, dice la Biblia que es un hambre insaciable, que siente que se muere, que no puede vencer, que es superior a sus fuerzas, que está por encima de lo humano, que humanamente no se puede superar. Porque es algo del común de los mortales, sentir hambre, la tentación, vivir como cualquier hombre de la calle. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. La tentación. Eres sacerdote, eres elegido de Dios. Pare de sufrir. Date los gustos, gusticos y gustazos. Eres sacerdote, haz lo que te dé la gana. Eres sacerdote. Eres hijo de Dios. Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere que sufras, que te amargues, que hagas sacrificio, que aguantes hambre. Si sientes atracción por una mujer, eso viene de Dios, que te hizo hombre. Si sientes atracción por un hombre, eso no es culpa suya, es culpa que Dios te hizo así. Si sientes esto, si sientes aquello, ¿cuál es el problema? Además, no es el único que lo hace. Muchos lo hacen. ¿Cuál es el problema? ¿No ves a tus compañeros que lo hacen? ¿Uno más? El enemigo comienza por ahí. Si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué significa que las piedras se conviertan en pan, queridos hermanos? Clarito está, que eso no lo hizo Dios para comer. Pero que tú, a espaldas de Dios y desobedeciendo los planes de Dios, los proyectos de Dios, eso que no lo hizo Dios para que tú lo comas, el diablo te da permiso para que te lo comas. Ejemplo en la humanidad hoy, matrimonio de hombre con hombre. Eso no lo hizo Dios. Pero eso está en el mundo de hoy. Pero eso es una piedra que no se come. Pero que si tú quieres, desobedeciendo el mandato de Dios, puede convertir esa piedra en pan. Puede vivir con otro hombre. Y que hay curas que lo hacen, lo hay y ustedes lo saben. Eso es que las piedras se conviertan en pan. Y podríamos decir, ¿cuál es tu tentación? Y de eso se trata, ser sincero delante de Dios. Esta es mi tentación: el alcohol, las amistades, los juegos, el internet, la vanidad, los lujos. ¿Qué? No sé. Pero podríamos examinar qué es aquello que Dios, como sacerdote, no me dice a mí que eso es para mí. Más bien al contrario, si lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. Es una piedra que el diablo quiere que yo la use como comida, a espaldas de Dios, quitando el proyecto de Dios, desobedeciendo lo que Dios manda. Y cuando el diablo le propone a Jesús, eres hijo de Dios, puedes hacer lo que te dé la gana, y eso que no se hizo para comer una piedra, tú la puedes convertir en pan. Como sacerdote lo podemos hacer. Sigue. Mas él respondió: Aquí está cómo Jesús se defiende del diablo. está escrito. Por eso la Biblia es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Por eso San Pablo decía, en la pelea que tenemos contra el diablo, Efesios 6, 17, deben tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Creen que es mentira? Efesios 6, 17, búsquelo.
No se pierde aquí. Es una espada. Pero no solamente una espada, es el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios 6, 17, ¿qué dice? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora lo escuchamos con el micrófono. Tomad también el yelmo de la salvación. A mí me gusta la traducción que dice el casco, porque lo entiendo más. El casco de la salvación. ¿Se acuerda cuando iban a pelear? Se ponían un casco para que no le rajaran la cabeza de un solo golpe. Y ese casco le salvaba de que la espada le cortara la cabeza en dos. Entonces dice la Sagrada Escritura que el casco que le produce a usted salvación es la palabra de Dios, el casco de la salvación. O sea, el enemigo, el diablo me va a atacar. Entonces yo me pongo un casco. ¿Cuál es el casco que me salva? La palabra de Dios. ¿Jesucristo se puso el casco o no? Se lo puso. ¿Cómo sabemos? Cuando dijo, está escrito. ¿Qué está haciendo Cristo? Poniéndose el casco. Está escrito. No solo de pan vive el hombre. O sea que el golpe que le dio al diablo a que esas piedras se conviertan en pan, él pudo rechazar ese golpe con el casco. Le dio al casco, a la palabra. Está escrito. De una vez se puso el casco. Lo protegió. Está escrito. No solo de pan vive el hombre. Y ahí el diablo no le pudo hacer daño, porque no entró. Pero no solamente usó el casco, que es la palabra de Dios, también usó como espada. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usó la palabra como espada, como casco y como espada. ¿Otra vez? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sacerdotes, ustedes y yo, si vamos a pelear contra el diablo y no llevamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no nos ponemos ese casco, ya perdimos antes de pelear. Fracasamos. Y terminamos creyendo que no se puede vivir el Evangelio de Cristo. Y terminamos pensando que ese pecado, que es un pecado, ya no es pecado, sino que yo no tengo la culpa. Yo soy así y ya no tengo remedio. Toda la vida he luchado por cambiar. Me he confesado muchas veces, he intentado cambiar y no he podido. Me rindo. Fracasé. ¿Qué le pasó? No se puso el casco y no agarró la espada, que es la palabra de Dios. Estamos desarmados, muy sacerdotes o muy obispo, pero desarmados y sin casco. El primer golpe que nos da el diablo nos raja desde la cabeza a los pies completamente porque no tenemos protección. Ustedes ven la propaganda que sacan en Colombia de los que no llevan casco. Algunos animales no usan casco y ponen a una tortuga. Algunos animales no usan casco. Algunos curas no usan casco, que es la palabra de Dios. Desprotegidos totalmente en la vida. Por eso el diablo hace con nosotros lo que le da la gana. ¿Y por qué no podemos vencer al diablo? Porque la única manera para vencer al diablo es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es que no lo sepamos, sí lo sabemos, es que no lo creemos. No nos convencemos que esto es palabra de Dios y que esto funciona. A Cristo le funcionó. A usted y a mí no funciona, porque Él, que es el camino, la verdad y la vida, nos lo enseñó, nos lo mostró. ¿Por qué no lo hacemos? Al menos para ver si es verdad o mentira. Al menos para eso. Hagan la prueba. Yo he hecho la prueba. Hagan la prueba. Con la palabra de Dios podemos vencer al enemigo. Por eso se acuerda que Hebreos 4:12 dice,
La palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y no hay ser humano que pueda resistir. Yo lo he comprobado, hermano. Yo lo he comprobado. Lo he comprobado con ateos. Lo he comprobado con guerrilleros, con homosexuales, con drogadictos, con narcotraficantes. Lo he comprobado con personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que no tienen nada que ver con Dios. Pero he usado la espada del Espíritu y Dios ha obrado. Y sigue obrando. Le he usado con los protestantes. Vayan, conviertan a un protestante. Vayan. A ver si es fácil o es difícil. No es fácil, es difícil. Pero con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, miles y miles de protestantes se están convirtiendo. Con la palabra de Dios, así, pácata, de frente, ta, ta. Y ustedes ven, y he recorrido el mundo, y he llegado al protestante por allí, para acá, y con la palabra de Dios les doy con la palabra de Dios, así, pa, pa. Y obra la palabra de Dios, transforma. Yo lo he visto, yo lo vivo, a cada rato lo palpo. Ahorita que fui a Perú, familias enteras se convertían. Por ahí grabamos uno de los videos. Toda la familia era adventista. El uno era pastor y el otro era evangelista de los hombres. Escucharon la enseñanza, volvieron a la iglesia. Los confesé, los integré otra vez a la iglesia. Tremendo. De experiencia, 2 sacerdotes. El uno había sido testigo de Jehová, el otro adventista. A través de los videos se convirtieron, se metieron al seminario y ahora son sacerdotes. Lo he visto. Es una espada que llega hasta los tuétanos. ¿Por qué no lo creemos? Yo lo he experimentado, yo lo he practicado y ha funcionado.